Hola chicos, que el Señor los bendiga. En comunicación y lenguaje, esta semana tenemos el tema del lenguaje figurado. El lenguaje figurado se divide en 6, que encontramos la comparación, la metáfora, hipérbole, oxímoron, personificación y metonimia. Nos dice que el lenguaje figurado hace énfasis en comparaciones. Lo que hace es comparar una cosa surrealista, podemos decir, una cosa que no es visible o que en algunas ocasiones tal vez no las conocemos, solo hemos escuchado, con algo que sí es real. También indica que hace comparación con objetos que son inanimados con la vida real. Eso hace a que ese lenguaje sea un lenguaje especial. Se le llama lenguaje especial ya que utiliza una forma diferente de poder representar una información. También nos indica que ese lenguaje que ahí se utiliza en el lenguaje figurado hace que nosotros entendamos un mensaje o una frase, una oración con distintas palabras y que nos sea un poquito más fácil del poder comprender. Por ejemplo, ustedes han escuchado decir de algunas personas cuando conocen a alguna persona tal vez ya de mucho tiempo y esa persona pues es muy tranquila, no molesta, respeta a todas las personas, respeta a sus compañeros, por ejemplo. Entonces a veces cuando se refieren a esa persona y mencionan, ay, sí, es que Pablo, por ejemplo, ay, es que Pablo, él es muy bueno, ay, él es como un pan de Dios. Y utilizan palabras como especiales, tal vez cosas que no existen, por ejemplo, pan de Dios. ¿Será que alguien conoce un pan de Dios? Pues no existe, porque son objetos inanimados o surrealistas, son cosas u objetos, lugares también que no existen, pero las utilizamos. Y eso es hablar en lenguaje figurado. Y como ya les hablaba, que el lenguaje figurado tiene su clasificación y como punto número 1 encontramos la comparación. Y la comparación nos indica que se comparan dos cosas utilizando las palabras tan y como. Dice que en este tipo de lenguaje figurado se utiliza tan y se utiliza como. Y a eso se le denomina comparación. Esta suele hacer entre dos cosas esencialmente distintas. Por ejemplo, y ahí nos indica el ejemplo. Nos dice que en la comparación la hacen con cosas o lugares o personas tal vez totalmente distintas que no tengan relación una con la otra, pero las utilizan para hacer un tipo de comparación, pero en lenguaje figurado. Ese figurado es una forma diferente, una forma distinta, una forma especial de poder transmitir un mensaje. Y ahí veamos, aquí nos dan dos ejemplos. Tenemos, María es tan hermosa como el sol naciente. Ahí hacen una comparación. Está María, que es una persona, y como el sol naciente. Si nos damos cuenta, son cosas, podemos decir,
totalmente diferentes. María es una persona y el sol naciente pues es un lugar o es como una parte, una estación una forma en la que el sol nace. Pero ahí veamos, ¿será que alguno de ustedes conoce cómo es esa forma en que el sol nace? Como para poder decir, sí es tan hermoso, sí es como el sol naciente. Pues no se sabe. Pues se utiliza de esas comparaciones en lenguaje figurado para darle estilo a lo que queremos decir o para llamar la atención para que nuestra oración o nuestra frase pues tenga un sentido distinto, que no suene tan común o que no solo sea decir, sí, María es bonita o María es hermosa, sino hacemos un tipo de comparación. Eso indica que María es sumamente hermosa o que es muy hermosa. Por eso la comparan con el sol naciente. Veamos el siguiente ejemplo. Aquellas flores son tan delicadas como una telaraña. Ahí hacen la comparación con flores y una telaraña o telarañas. Son cosas totalmente distintas y las llaman de esa manera, ya que si nosotros tenemos algunas flores que son muy delicadas, que tal vez no la podemos exponer tanto al sol o no le podemos echar mucho agua, que puede marchitarse o puede morir la planta. Y la comparan con una telaraña. ¿Por qué? Porque nosotros con el hecho de tocar, a veces ni la llegamos a tocar bien, solo medio llegamos a ponerle el dedito a un telaraña, pues se rompe fácilmente. Por eso lo comparan con cosas que son delicadas, pero si nos damos cuenta son cosas totalmente distintas. O también han escuchado decir que es un lenguaje figurado de comparación cuando las personas dicen, las mujeres son tan delicadas como el pétalo de una rosa, ya que si nosotros tocamos una rosa muy fuerte, la rosa se cambia de color rápido, al instante. Y también hacen ese tipo de comparación. Luego tenemos la metáfora. En la metáfora nos indica que es similar a la comparación, que siempre se utilizan dos cosas para describir algo. Nos dice que una metáfora compara dos cosas que no se parecen, con la diferencia que no se utilizan las palabras tan y como. Aquí nos dice que se hace comparación también entre dos cosas, entre dos objetos o entre dos situaciones, pero no se utilizan las palabras tan y como. ¿Cómo sucede en la comparación? Y ahí nos da un ejemplo. La vida es un camino difícil. Ahí están haciendo una comparación entre la vida y un camino difícil. Pero están hablando metafóricamente. Porque obviamente la vida o su vida, por ejemplo, a veces muchos dicen también, la vida es como un crucigrama, que no saben si ir de un lado, de ir de otro lado, que se vuelve difícil. Por eso comparan su vida como un crucigrama. ¿Por qué? Porque en el momento de que algunos tal vez resuelven un crucigrama,
les resulta difícil o no saben qué letra poner, qué palabra van a formar. Por eso es de que están hablando metafóricamente. Luego tenemos son algunos ejemplos de la metáfora. También nos indica que existen dos tipos de metáforas. Tenemos una que son las metáforas implícitas y otra que son las metáforas extendidas. Y eso es lo que van a tener de tarea. Investigar en qué consiste una metáfora implícita y una metáfora extendida. Recuerden que estas pequeñas investigaciones que yo les dejo o estas pequeñas preguntas que yo les dejo es para verificar su participación en clases, ya que algunos solo entran a ver el video y tal vez salen o no terminan de ver el video. Entonces ahí yo no puedo reportar su asistencia o su participación. Entonces debemos de estar pendientes a las diferentes preguntas que yo deje para que en base a ella yo pueda tomar su participación. También recuerden de dejar su comentario de hola, de presente, para que yo tome su asistencia, ¿sí? Entonces estamos viendo el lenguaje figurado, que creo que es una forma bastante bonita y diferente de hablar, de compartir tal vez alguna experiencia o alguna enseñanza, ya que hablar en lenguaje figurado resulta bastante bonito porque nos encontramos variedad de frases, de metáforas que a veces las comparamos con nuestra vida. Como ya les decía, una de las metáforas que muchos utilizan utilizan también, la vida es como un laberinto. ¿Por qué la comparan con un laberinto? Porque saben que en un laberinto pues es a veces difícil salir. Por eso es de que la comparan con ella. Y también en la vida pues se dan diferentes situaciones que hacen que sea un poco difícil. Entonces eso es hablar en metáfora. Para no decir, mi vida es muy difícil, sino que muchos dicen, mi vida es un laberinto. Bueno, si alguien quiere compartirnos algunos otros ejemplos que utiliza, no que vaya a investigar, sino que utilice, pues nos lo puede compartir por medio de los comentarios. Luego tenemos la hipérbole. Nos dice que una hipérbole es una exageración. Los poetas y escritores utilizan este tipo de lenguaje figurativo para lograr un efecto especial. Y ahí tenemos un ejemplo. Vamos a ver, no logro ver por ahí. Nos dice que es principalmente utilizado por poetas y escritores, ya que ahí hacen una como exageración de lo que quieren decir o hacen a que sea muy atractivo para el lector. Y a través de esta manera es que ellos logran conseguir muchos lectores y que sus obras sean muy leídas. Ahí tenemos un ejemplo donde nos dice que todo
el gran océano de Neptuno podría limpiar la sangre de mis manos. Si nos damos cuenta en esa hipérbole que está utilizando el autor, es una verdadera exageración. ¿Por qué? Porque realmente el autor que escribió esa frase, pues dudamos, ¿verdad? O yo dudo que ese autor pues haya ido a Neptuno y haya podido ver el gran océano. Por eso ahí dice, todo el gran océano de Neptuno podría limpiar la sangre de mis manos. Entonces ahí es una gran exageración porque no se sabe si el autor conoce Neptuno o no sabemos si en Neptuno hay un océano. Entonces esa es una forma poética de hacer que ellos tengan más lectores de sus obras o de sus poemas que ellos tienen. Entonces, si nos damos cuenta, la hipérbole es más utilizada por los poetas y escritores para representar sus obras ante su público a través de diferentes tipos de lenguaje. Bueno, ya les indicaba la pequeña actividad que tienen para hoy, que es investigar la metáfora implícita y la metáfora extendida. Deben investigar en qué consiste, busquen alguna pequeña definición y si gustan también pueden agregar algún ejemplo. También, eso lo dejo a criterio de cada uno, lo dejo con toda libertad para los estudiantes quienes quieran participar compartiendo una hipérbole, una metáfora, pero que ustedes utilicen, no que las vayan a investigar, sino que ustedes utilicen en su vocabulario. También puede ser una de comparación, nos lo pueden compartir para que todos vayamos conociendo más de este tipo de lenguaje figurativo. Recuerden también de dejar siempre sus comentarios, de presentar sus dudas para poder apoyarlos y ayudarles en la siguiente clase. Bueno, eso es únicamente para hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Por favor, también los que no se han unido en Classroom, en la clase de medio natural, únanse por favor para poder ingresar sus tareas a tiempo. El código de la clase se encuentra en ClassDojo. Ahí está disponible desde la semana pasada. Pueden buscar y poder acceder a esa clase. Únicamente nos vemos en la siguiente clase.